Cuando una granja implementa un software, eh, generalmente en el primer mes se paga, ¿verdad? Y esto es porque únicamente con que nosotros demos de alta todas las cerdas dentro de la granja y generemos una lista de acción en donde nos despliegue la cantidad de cerdas y las cerdas que están dentro de la granja prácticamente de vacaciones, acumulando días abiertos, o sea que no están gestando y no están lactando y que nos están haciendo únicamente perder dinero. Bienvenidos todos a otro episodio de CerdoCast. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a Rodrigo Trejo. Rodrigo, pues gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación a estar aquí con nosotros en el CerdoCast. Y pues antes que nada nos gustaría empezar, si nos comentas un poquito acerca de tu trayectoria académica, de cómo te interesaste por la cuestión de los cerdos y cuál es tu posición ahorita en tu actual trabajo. Perfecto. Gracias a todos ahí por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Pues eh, mi experiencia inició, ni siquiera me había graduado de la universidad cuando me ofrecieron una pasantía para trabajar en una granja de Smithfield, en Carolina del Norte. De hecho, cómo llegué yo a la parte de cerdos es bien curioso porque precisamente uno de los requisitos cuando uno finalizaba la universidad aquí en Guatemala es que tenía que ir a hacer una pasantía y era poco tiempo, como de 1 o 2 meses, y la hice en una granja de cerdos y me fue mal, honestamente. Yo detestaba y odiaba cada día que yo iba a esa granja y no me gustaban los cerdos. Sin embargo, la pasantía que estaba tramitando con Smithfield ya iba en un 80-90% y al final tenía que cumplir. Y no se me olvida que mi primer día fue recogiendo un aborto No. a eso de las 4 o 5 de la mañana, un clima frío y bueno, y al final pues me enamoré de la parte de cerdos. Regresé a Guatemala un año después, continué trabajando en granjas de cerdos, solo que pues aquí en Guatemala a una escala mucho menor, por supuesto. Y 3 años después me volvieron a llamar de Smithfield, solo que en esta ocasión ya como supervisor en una granja de 10,000 madres, siempre en Carolina del Norte. Y pues ahí la experiencia fue totalmente distinta, ¿verdad? O sea, nosotros destetábamos 4 veces a la semana, 4,500 lechones, eran entre 500 y 600 inseminaciones, su equivalente en partos, pedidos de comida 24 pipas a la semana, ingresos de primeriza, 100 cerdas todas las semanas y casi que la misma cantidad de rastro. Y pues realmente me gustó mucho, sin embargo, pues también la carga de trabajo era bastante, ¿verdad? Unas 12, 14 horas diarias. Luego, pues por azares del destino, regresé a Guatemala, solo que ya llegué a trabajar a Grupo Vigor como técnico especialista de la línea de cerdos para una empresa que se dedica a la parte comercial y me hizo contrastar la parte económica con la parte de producción. Ahí fue donde engrané dos sectores que tienen que ver mucho con la producción. Y pues actualmente me desempeño dentro del equipo de nutrición y formulación para monogástricos de Comaima, ¿verdad? Que es probablemente uno de los top 3 molinos en Guatemala, donde pues producimos alrededor de 23,000 toneladas de alimento mensuales para multiespecies, ¿verdad? Entonces, a estas alturas de mi carrera profesional he podido engranar lo que es producción, lo que es la parte comercial y lo que es ahora la parte de nutrición, ¿verdad? Y pues permite a uno tenerle una visión más macro de lo que realmente es el negocio, Román. Oye, qué interesante, porque normalmente todos empezamos con la historia de que siempre nos gustaban los cerdos y que teníamos cerdos en casa y una pequeña granja, y tú empiezas con una historia que es totalmente inesperada. Y bueno, tú no estabas así como me lo platicas, muy entusiasmado de estar en esta área y de repente las cosas se dan y mira dónde estás ahora. Es muy interesante tu trayectoria. Gracias, Román. Yo creo que son de las experiencias y de las etapas que uno va llevando durante la vida, ¿verdad? Porque el hecho de llegar
a otro país en otras condiciones. Tenía, no sé, tal vez unos 23 años, entonces hace que uno madure de una manera muy acelerada, ¿verdad? Pero también uno tiene que tener, bueno, uno y cualquier profesional tiene que tener el deseo de adquirir ese conocimiento y de afrontar esos desafíos. Y cuéntame, ¿tú eres veterinario, eres agrónomo? ¿Cuál es tu formación académica? Yo soy zootecnista, graduado de la Universidad de San Carlos, aquí en Guatemala. Tengo un MBA, una maestría en negocios, Okey. ¿verdad? Porque cuando salí de la universidad dije, voy a meterme a algo que no sea tan específico. Y así fue, ¿verdad? Ahora, pues, en la parte de nutrición, hay muchos cursos, hay mucha apertura en la parte de nutrición, ¿verdad? Multiespecies, y entonces me encuentro constantemente sacando cursos cortos. Okey, perfecto. Sí, no, nuevamente muy interesante tu trayectoria porque es muy, diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros a escuchar de que, bueno, a todo el mundo desde chico le gustaban los cerdos o que tenía interés desde una temprana edad y a ti te cayó de sorpresa, o sea, llegaste ahí a Smithfield. Y bueno, claro que también eh, a, a lo mejor algunas personas que nos estén escuchando que no estén tan familiarizados con la producción ya a nivel de gran escala, manejar una granja de 10,000 vientres no es cosa sencilla, es algo bastante complicado. Son muchas partes móviles, como les digo yo acá, muchas cosas que pueden salir mal en todos los días, entonces hay que cuidar de la salud, del alimento, los empleados, instalaciones, y es un trabajo bastante intenso, como tú lo mencionaste muy bien. Sí, definitivamente. No, además hay que sumarle la barrera lingüística. eh, Esa granja la administramos más o menos 36 personas, de los cuales probablemente la mitad éramos latinos y la mitad eran americanos, ¿verdad? Blancos, morenos, pero en la parte de los latinos había de Guatemala, El Salvador, Honduras, Bolivia, México, Cuba, realmente hasta de Argentina. Se aprende mucho el lingo de todos los países, Correcto. todas las maneras diferentes de hablar. Qué interesante, qué interesante. Y bueno, pues ya entrando en tema, Rodrigo, me gustaría empezar preguntándote, ¿qué estamos haciendo cuando recogemos datos diariamente en las granjas y lo pasamos a un software? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué lo tenemos que ver como algo que nos va a ayudar hacia el futuro y no nada más como un espejo retrovisor para poder analizar lo que ya hicimos? ¿Cuál es tu perspectiva en esto? Sí, realmente al nivel de las granjas tradicionales aquí en Latinoamérica, y bueno, yo les digo cuando voy con algunos clientes o en asesorías, productores, etcétera, en todos los congresos y conferencias hay más de alguna conferencia sobre eh, los datos o los registros, ¿verdad? Es igual que cuando hablan de bioseguridad, en todos los congresos hay bioseguridad, pero cuando vamos realmente a campo, son muy pocos los que realmente implementan esa bioseguridad y también implementan los datos. O sea, todos sabemos que es muy importante, pero no lo implementamos, ¿verdad? Yo deduzco de que es probablemente porque requiere trabajo, esfuerzo, ¿verdad? Requiere capacitación, requiere involucramiento también de los dueños, ¿verdad? O de los propietarios, de la gerencia, para que entonces todo se vaya engranando y pues vaya caminando. He tenido experiencias, por ejemplo, en las cuales las plataformas quedan únicamente a discreción de los trabajadores y pues no camina ciertamente bien porque estamos siendo juez y parte al mismo tiempo con una plataforma, ¿verdad? En otras en donde también solo el propietario o la gerencia y no involucran al personal y no funciona tan bien porque al final es el personal quien está recopilando los datos a nivel de campo, ¿verdad? Entonces, sí tienen que estar ambas partes involucradas y el beneficio que se puede obtener es infinito, ¿verdad? Yo estoy muy de cerca con Pignos, que es uno de los software más distribuidos a nivel de Latinoamérica y pues nos encontramos de que honestamente yo no he conocido un cliente que tope la plataforma o que la plataforma no tenga más que ofrecerle.
¿verdad? Además de que pues esta empresa y todas las que se encuentran en el mercado se encuentran creciendo y desarrollando nuevos ítems para los productores, eh, hay todavía mucho trabajo por hacer, ¿verdad? En esta parte de la captura de datos, Román. Sí, y fíjate que tienes mucha razón. Muchas veces hay una desconexión entre lo que deberíamos hacer y lo que hacemos. Es muy fácil, bueno, relativamente fácil implementar o decidir qué es lo que se tiene que hacer, pero ya para llegar al punto donde podemos decir que lo estamos ejecutando, es una brecha bastante grande y bueno, tú, como obviamente lo comentas, tienes ya experiencia en esto y qué bueno que te has dado cuenta de esa necesidad, ¿no? Que hay que conectar los software con lo que en realidad estamos haciendo en campo. Ok, una vez que ya colectamos los datos y asumiendo que estamos haciendo lo mejor que se puede en esos momentos, ¿qué beneficios tendríamos nosotros que obtener de estos datos? Ok, pues realmente el beneficio para una granja tradicional, el beneficio número uno es económico, ¿verdad? Para cuando una granja implementa un software, eh, generalmente en el primer mes se paga, ¿verdad? Y esto es porque únicamente con que nosotros demos de alta todas las cerdas dentro de la granja y generemos una lista de acción en donde nos despliegue la cantidad de cerdas y las cerdas que están dentro de la granja prácticamente de vacaciones, acumulando días abiertos, o sea que no están gestando y no están lactando y que nos están haciendo únicamente perder dinero porque ellas solo están comiendo, entonces automáticamente eliminamos esas cerdas o les generamos una acción. Cuando yo digo acción me refiero a que hay que ir a inseminarlas, hay que ir a ver en dónde están, si las vamos a estresar, les vamos a dar el tratamiento necesario, si lo que tengamos que hacer con ese tipo de cerdas. Y entonces, al sacar todas esas cerdas que realmente ya no nos están funcionando dentro de granja, ahí es donde cortamos las pérdidas, llamémosle así, y pasamos a un balance más positivo, ¿verdad? Yo en lo personal he desglosado que la captura de datos se debe, la divido en tres niveles, ¿verdad? El primer nivel es con papel y lápiz a nivel de campo, el segundo nivel es con computadora o un Excel, por ejemplo, y el tercer nivel es a través de un software. Cuando nosotros combinamos estas tres herramientas, porque no es que no podamos trabajar únicamente solo con una, sino que combinemos las tres, entonces vamos a tener más beneficios todavía, porque inclusive la captura a nivel de campo va a ser más sencilla, la interpretación la vamos a poder hacer con mejor calidad y cuando ya tengamos el bloque mayoritario de los datos, entonces vamos a poder ubicar tendencias estacionales, por galeras, por nutrición, por personal, por genética, etcétera. Y entonces esas tendencias negativas normalmente son las que tenemos que ir a cubrir para que entonces la rentabilidad de nuestra explotación aumente a través de una herramienta como estas que estamos platicando. Fíjate que algunas cosas, algo sí que me llamó mucho la atención que mencionas de los costos. Transformamos nosotros entonces los costos de una ineficiencia, lo vamos a transformar en una ganancia a través de los datos porque si tenemos, como mencionas, una hembra que está nada más comiendo y está en días abiertos y no la encontramos porque no tenemos los datos disponibles, y de repente contratamos el software o lo compramos y el software nos dice, ¿saben qué? Esto es lo que está pasando. Vamos a transformar una hembra que está básicamente sin producir en una hembra productiva o nos vamos a deshacer de ella y ahí es donde viene el transformar un costo en un ingreso, porque en vez de estar perdiendo alimentando a la cerda, ya la estás volviendo productiva o te estás deshaciendo de ella. Eso me pareció muy interesante. La otra cosa también que bueno, a lo mejor perdemos un poco de vista cuando estamos involucrados en la producción, es que para no usar los datos solamente como ver el espejo retrovisor, tenemos que hacer lo que dices tú, ver las tendencias. ¿Qué tendencias nos está diciendo el dato que está ocurriendo o que puede ocurrir para, en su caso, detenerla si es una tendencia negativa
o seguir trabajando en la tendencia positiva. Y bueno, ese es para mí el beneficio de los datos, que a veces es un lío juntar todos los datos, como tú sabrás, pero bueno, muy, muy, muy interesante tu punto de vista. De hecho, yo te pudiera mencionar algunos ejemplos sencillos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un grupo que fue inseminado y tuvo malos o regulares parámetros productivos en la maternidad, pues entonces nosotros al momento en que ese grupo lo detectamos que es malo, prácticamente tenemos 4 meses para que nosotros veamos, entre 4 y 5 meses para que veamos qué podemos hacer para que los rendimientos de ese grupo en el siguiente ciclo pues sean mejores, ¿verdad? O sea, yo estoy viendo que un grupo es malo, si no intervengo, dentro de 5 meses va a ser malo otra vez, ¿verdad? Entonces esa visión macro no la puede dar un programa. Lo podemos trabajar con los inseminadores. Te puedo dar un ejemplo que me sucedió a mí. Cuando yo trabajaba en granja, mi tasa de concepción era más o menos un 87-88%, que pues no es necesariamente mala, pero dentro de mi equipo había gente que inclusive llegaba a tener 100% inseminando solo primerizas, ¿verdad? Entonces, cuando habían demasiados animales que trabajar, pues entonces yo me involucraba porque había que ayudar, pero cuando no era necesario, yo dejaba únicamente a esas personas que tenían mejor tasa de concepción que yo, porque únicamente con una plataforma uno identificaba a los actores ideales o a los especialistas en cada una de las actividades y en función de eso los va colocando. ¿Verdad? Entonces, colocar a esta persona que tenía una mejor tasa de concepción me iba a permitir incrementar mi tasa de concepción general. ¿Verdad? También he visto ejemplos en algunas otras granjas donde cuando están teniendo los partos, colocan a los monitores, ¿verdad? De día o de noche y automáticamente le van registrando los nacidos muertos y asocian a la menor cantidad de nacidos muertos con X persona. ¿Verdad? Entonces, obviamente, el que tiene menos nacidos muertos va a atender más partos porque simplemente él es especialista en esa tarea. ¿Verdad? Y un tercer ejemplo, por mencionar, es con los berracos, nuevamente. ¿Verdad? Cuando nosotros elaboramos las dosis seminales, pues cada berraco tiene sus características en cuanto a concentraciones, morfología, volúmenes, etcétera. Pero aquel que me da mejores resultados en las cerdas, ya sea a la concepción o a la aparición, pues entonces dentro de lo permitido yo le voy a dar más uso a ese berraco. ¿Por qué? Porque él me da más resultados. Si yo no analizo o yo no meto la información a alguien que la digiera, en este caso la plataforma, y que me arroje un reporte donde yo pueda ver quién es el mejor, entonces yo voy a seguir cometiendo errores infantiles, ¿verdad? Por estar ubicando a un mal inseminador a que insemine más, a un mal partero o monitor a que atienda más y utilizando al berraco que da los peores resultados a inseminar más cerdas. Y fíjate que ese es a lo mejor uno de los principales beneficios del el manejo de datos, porque así como tú lo mencionas, puedes tener un grupo de inseminadores y tú tienes a lo mejor una idea de quién es el mejor, pero si tienes datos, ya sabes quién es el mejor y sabes cómo los vas a utilizar. Lo mismo con los animales, no te puedes dar el ejemplo que mencionas tú de un grupo. Si tienes un grupo que está malo, pues tienes 5 meses para corregirlo y para ver por qué está malo. eh, y de otra manera, a lo mejor solo lo sospechas, pero no tienes los datos para probarlo. Con los berracos, pues puede ser a lo mejor el ejemplo más claro. Si tienes un berraco que te está produciendo buenos resultados, pues como dices tú, hay que emplearlo al máximo y a lo mejor si tienes algún otro por ahí que detectas que no es tan bueno, posiblemente lo ocupes un poquito menos o llegue el momento que lo tienes que reemplazar. Correcto, correcto. Entonces, ahí es donde los datos se vuelven importantes y aunque a muchos a lo mejor no nos guste o no les guste, manejar datos es algo que se tiene que hacer en la porcicultura moderna para ser competitivos. Definitivamente, definitivamente al final una herramienta como estas, ahí como lo dije, es la herramienta o es quien nos va a facilitar la toma de decisiones, pero el análisis y la toma de decisiones está de nuestro lado, ¿verdad? Y es una cultura
que se puede implementar cuando hay interés de todas las personas que comentamos anteriormente. Perfecto. Ahora, eh, ya que hablamos de datos, ¿cuáles son los datos que tú consideras más importantes que debemos analizar y que estos datos, cómo nos podrían dar una visión de cuál es la situación actual de la producción o dónde estamos parados? ¿Cuáles son los datos que tú consideras más importantes? Pues mira, realmente, como todo en la vida, las plataformas, nosotros también le podemos hacer un 80-20, ¿verdad? Hay un panel principal regularmente en el cual vamos a pasar el 80% de nuestro tiempo porque son, por ejemplo, las listas de acción, monitores de desempeño, las listas de los IDs o de los aretes para ir a hacer los inventarios con cada cierto tiempo, ¿verdad? Sin embargo, pues el tema aquí es de que nosotros definamos cuál es ese nuestro 80-20, ¿verdad? O sea que van a haber 20% de los reportes que nos van a generar el 80% de los resultados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no podemos decir de que yo voy a revisar todos los reportes todos los días porque realmente no es tan práctico, ¿verdad? Yo reviso mi 80-20 y luego dejo otro tipo de reportes para revisarlos cada 2 meses, cada 3 meses probablemente, como podría yo mencionar los reportes de las genéticas o de las combinaciones entre berracos y hembras, ¿verdad? Hay que dejar pasar cierto tiempo para que se pueda expresar a nivel de campo y en los números la respuesta de la genética, ¿verdad? O de los planes de alimentación, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de qué datos serían los principales, yo me inclinaría más, no porque sean más importantes, sino por dónde empieza el flujo de la producción. Entonces yo iniciaría con la parte de las primerizas y luego, o de los reemplazos o kills, como le llamen, y luego pasaría con la parte de gestación. ¿Por qué? Porque una de las situaciones que yo he logrado entender en mi carrera profesional es de que la producción tiene un sentido económico, ¿verdad? Cuando yo voy a un banco y pido dinero prestado, yo les explico que les voy a pagar a un ritmo de $5,000 mensuales, por ejemplo. Y entonces el banco me da el préstamo sin ningún inconveniente. Sin embargo, en campo pues pueden suceder distintas situaciones como algunas enfermedades, se bajó la producción, repeticiones, etcétera. Y yo de todos modos, aunque mi flujo de producción no esté bien, yo debo de cumplir con ese compromiso que adquirí con el banco, ¿verdad? Entonces, quitando por un lado a enfermedades, mortalidades que se puedan presentar, yo tengo el control sobre el flujo y la estabilidad en la producción de mi granja. ¿Por qué? Porque yo debo de ingresar la misma cantidad de primerizas para poder inseminar la misma cantidad de cerdas y poder destetar la misma cantidad de cerdos. Si yo voy a destetar la misma cantidad, probablemente vaya a vender la misma cantidad y voy a tener una estabilidad en cuanto al flujo económico de mi granja y voy a poder cumplir con eso que yo me comprometí. Entonces, si yo no tengo esa estabilidad desde un principio, prácticamente, si digamos yo en mi granja debo de meter 100 hembras y únicamente metí 50, entonces casi con un año de anticipación yo puedo predecir de que voy a tener problemas económicos, ¿verdad? Y es porque todo tiene un flujo. Entonces, para mí los datos empiezan en la parte de las primerizas, ¿verdad? Seleccionar las primerizas que sí me van a dar los resultados para poder trasladar ese potencial a la gestación. En la gestación, con miles de variables que participan, pues yo voy a poder tratar de cumplir con lo que tengo establecido y así sucesivamente con cada una de las etapas. Si el 90% de los casos yo me comporto de una manera natural, voy a poder cumplir con mis compromisos financieros que tengo más adelante. Interesante de ver tu punto de vista porque siempre es muy importante tener en cuenta la predictibilidad de un negocio, porque como tú dices, si estás esperando producir, no sé, 100,000 marranos cada 3 meses y de repente
no sabes si vas a llegar a los 100 o vas a quedarte en 80. eh, ¿Cómo le vas a hacer para venderlos? ¿Cómo le vas a hacer para tener un futuro asegurado en cuanto a las ventas o cubrir todas las ofertas que has hecho de productos si no tienes el producto final? Y eso solo se puede hacer analizando desde el principio, como tú dices, de las guilds. Si no tienes suficientes guilds, no vas a tener suficientes cerditos para engordar. Entonces, todo el sistema se afecta y se deben hacer proyecciones que se vayan a llevar a cabo, que sean predecibles. Muy interesante, a veces los datos hay que verlos de una manera más práctica, como lo haces tú. No, y yo regularmente les digo a las personas que se encuentran en el área de gestación, porque normalmente gestación y primerías se manejan juntos, es que ellos no tienen nada que ver con el financiero, no los quiere conocer, no tienen interés en saber quién es el que está metiendo las primerizas y quién es el que está inseminando. El día en que no se cumpla con la cantidad de cerdos vendidos, o sea, la cantidad de dinero que él tenía esperado ingresar, en ese momento sí va a ir a preguntar qué fue lo que sucedió y quiere conocer a la persona que lo puso en problemas, a él, a la gerencia y a todas las personas que están arriba. Sí, sí, definitivamente. Y ahí es donde interviene el manejo de datos para evitar que estos problemas lleguen hasta el financiero, ¿no? Como dices tú, bueno, yo a lo mejor quiero mantenerlos afuera de mi granja y lo que hago es tener los datos suficientes para prevenir este tipo de problemas. Ok, bueno, y pasando un poquito ya a otra cosa, ya hablamos de los datos, ya hablamos de los beneficios, algunos ejemplos. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías y cuáles son las nuevas tendencias en el manejo de datos últimamente? ¿Hacia dónde vamos? Sí, realmente para el día de hoy ya no es excusa sobre cómo poder llevar una plataforma en una granja. Hace algunos años, cuando no había internet, o todavía hay granjas donde no hay internet, pues eso era un inconveniente. Para el día de hoy ya existen aplicaciones móviles que se pueden trabajar con y sin internet. Realmente cada día el internet está llegando más lejos, entonces de una manera sencilla se puede trabajar y la señal de teléfono ni digamos, ¿verdad? También se han ido desarrollando nuevas herramientas como por ejemplo aretes que ya vienen con el código QR. Entonces, cuando uno va con su dispositivo, que puede ser un handheld o que puede ser con el teléfono, uno ya no tiene que digitar, sino que uno escanea el arete o escanea la tarjeta. En la tarjeta está también ese código QR o puede ser un código de barras. Entonces, esto minimiza errores humanos a través de la digitación, ¿verdad? Entonces, también existe la forma de poder cargar la información a través de un Excel, porque existen algunos productores que les gusta ir con una tablet y en el Excel pues de una vez van digitando para posteriormente hacer una carga masiva. Pero las más nuevas opciones que se están presentando es, en el caso de Pingnos, es el PK Connect, ¿verdad? En el PK Connect ya se pueden personalizar los formatos de captura para que las plataformas los transformen en gráficos. Me explico. Podemos tener el registro del ingreso de las granjas, ¿verdad? En el cual quién es la persona, cuándo llegó, de dónde proviene, el estatus sanitario de la granja de dónde provenía, si ingresó algún tipo de herramienta, cuánto tiempo estuvo, qué áreas visitó de la granja, todo eso se puede capturar y luego posterior presentar un gráfico. Se puede ahora también cuando las empresas tienen distintas unidades, se pueden ubicar las granjas a través de mapas. También se pueden hacer integraciones a programas contables como un SAP, por ejemplo. Entonces, ya no hay límites, honestamente, ¿verdad? La base sigue siendo la misma, que es la plataforma Corazón y luego su versión gráfica, pero todos los formularios son personalizables para que entonces si alguien quiere registrar los horarios del personal, se puede. Si alguien quiere acoplarlo a recursos humanos, también se puede. Si alguien quiere los movimientos dentro de las granjas, también se puede. Realmente
toda la información que uno se le imagine se puede convertir en data que posteriormente es analizable. Y fíjate qué interesante todo esto, porque sí se ha notado la evolución, para algunos de nosotros que ya tenemos más rato aquí en la industria. Te das cuenta que antes tenías que colectar los datos, y en empresas pequeñas muchas veces tenía los datos, te ibas a una oficina central y te sentabas ahí a meterlos uno por uno, hembra por hembra, tecleando todo. Me tocó a mí ya trabajar en una granja de investigación donde ya teníamos el código de barras en el arete, y lo escaneabas y te aparecía toda la información, y ya nada más metías eh, pues el dato que estabas colectando en ese momento, ya sea el peso, la edad, no sé, cualquier, pero te aparecía ya todo y estaba conectado directamente a Excel. Entonces ya no tenías que andar leyendo esa etiqueta, y ahora que ya tenemos todas las etiquetas, los aretes inteligentes, ¿no? Que le pasas ahí el sensor y te pasa toda la información. Ya es una realidad que estamos en la era de que todo es digital, y aparecen los famosos, no sé cómo se diga en español, los dashboards, que viene una página con toda la información y con gráficos que te permite ver una fotografía de tu sistema de explotación en una sola página, y tienes la idea de lo que está pasando sin tener que hacer mucho esfuerzo, ya te das una idea de lo que está pasando. Entonces, todo esto lo tenemos que, como productores, tenemos que hacerlo, porque si no, no vamos a mantener el paso de las empresas que son más innovadoras. Definitivamente. Y, no, y te digo, algunas situaciones que me sucedieron y que al día de hoy ya son escalables, es en algunas empresas hay monitoreo en cuanto al consumo de agua diario o semanal, ¿verdad? Entonces, uno automáticamente puede saber que los animales están experimentando alguna condición por un consumo atípico o una baja en el Ajá, consumo, sí, ¿verdad? Entonces, uno ni siquiera tiene que estar adentro de la granja para poder saber de que está sucediendo algo dentro de los animales. Entonces, ya existen formas en las cuales se puede, en aquel entonces, cuando yo lo aprendí, era manual. Al día de hoy, esto ya puede ser graficable y presentable, ¿verdad? Porque existen opciones de que los mismos reportes lleguen de una manera automática al correo electrónico, ¿verdad? En mis tiempos, cuando yo era supervisor, yo solicitaba que me llegara el correo del resumen de la semana los lunes a las 5 de la mañana. Cuando yo desperté, bueno, cuando despertamos, lo primero que hacemos es que agarramos el teléfono, y cuando veo el teléfono ya está el reporte, y uno pues con la curiosidad de saber cómo le fue, boom, automáticamente hace la primera revisión, y eso le permite a uno que cuando ponga el primer pie en granja, uno ya sabe a dónde tiene que ir primero, a dónde hay que ir primero para saber qué es lo que hay que corregir, y por supuesto lo que está bueno o no tocarlo, o ver qué se hace para mejorarlo. Entonces, esas herramientas están al alcance desde la empresa más pequeña hasta la más grande, ¿verdad? Porque realmente no hay, no quiere decir de que porque la empresa grande tiene más opciones o puede conseguir mejores servicios, no, realmente están al alcance de cualquier tamaño de explotación. La cultura, el interés y la gerencia y el personal son los que van a hacer la diferencia. definitivamente. Y ahora, como dices tú, ya la tecnología ya está al alcance de todos, ya no es un costo prohibitivo como posiblemente era al inicio del uso de toda esta tecnología digital y vía internet. Ya se están desarrollando tecnologías para contar animales, para pesarlos usando cámaras. Entonces, se está simplificando mucho la colección de datos y el manejo de datos, y eso es absolutamente necesario porque cada vez hay menos gente para trabajar en granja, y no podemos estar usando el tiempo en colectar datos cuando lo podemos estar usando para mejorar la explotación o la producción basado en los datos que ya están generados. Entonces, muy interesante. Podríamos platicar horas y horas, pero ya tenemos que empezar a terminar con esto. Ahora, Rodrigo, ¿qué recomendaciones finales nos darías tú para las personas que nos escuchan
que pueden ser veterinarios, dueños de granjas, dueños de negocio, banqueros, incluso, como tú dices, nutriólogos. ¿Qué nos recomiendas tú que debemos hacer desde el punto de vista de manejos de datos para mejorar nuestros sistemas de producción? Bueno, de hecho tengo dos. La primera sería de que las granjas entren en una dinámica que sea ley. O sea, me refiero que en el caso de Guatemala, las granjas tradicionalmente se manejan de lunes a domingo, ¿verdad? Entonces, los cuadernos, las hojas o los formatos deben de estar los lunes a primera hora en el punto donde se captura la información. La oficina, con la secretaria, con quien sea, ¿verdad? Pero eso es ley, no debe de faltar. Para que entonces exista una persona que se encargue de capturar esa información durante la mañana. Y aquí viene la segunda recomendación, que en la tarde se pueda generar el reporte y los propietarios, supervisores o encargados sentarse a analizar la información, ¿verdad? Entonces, tenemos que primero entrar en la dinámica de que la información nunca falte, porque los eventos en granja nunca faltan. Lo que hace falta es que a veces se interrumpe porque no lo presentan en donde tienen que presentar. Y la segunda es que se analice. No es pérdida de tiempo de que nosotros invirtamos una tarde o mediodía o algunas horas analizando la información. Cuando nosotros somos encargados de granja o estamos en una granja, solemos perder de una manera muy fácil el norte y creemos que con estar más horas en campo los resultados van a ser mejor. Regularmente sí, pero no siempre, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque entonces yo necesito dedicar tiempo a saber por qué estoy teniendo más nacidos muertos, por qué me están repitiendo las cerdas, si estoy alcanzando mi presupuesto en los preiniciadores, por qué se me están muriendo los cerdos en el sitio 2 o en el sitio 3, en qué edad se me están muriendo. Entonces, cuando yo me siento, analizo esa información, yo puedo afinar mis estrategias y voy a ir a disparar fino a las áreas que tengo que ir a corregir. Cuando no dedico ese tiempo a analizar, probablemente voy a ir con los ojos tapados a campo, voy a ir a tratar de corregir algo que estaba bueno o tal vez habían otras áreas que requerían más atención y entonces no estoy actuando de una manera correcta, ¿verdad? No estoy haciendo el engranaje en cuanto al análisis de la información y lo que yo estoy queriendo hacer a nivel de campo, ¿verdad? Entonces, eso cuando pues estaba yo a nivel de campo no lo conocía, posteriormente lo entendí y me he dado cuenta que aquellos productores que invierten buena cantidad de su tiempo al análisis de la información suelen recuperarse o alcanzar parámetros productivos mejores en menos tiempo que aquellos que no van de la mano con la información. Definitivamente, la información se tiene que colectar y no pudiera yo estar más de acuerdo contigo que si decimos que la información debe estar registrada o enviada al punto de colección en un tiempo específico, debe estar entregada en ese tiempo. Todo debe ser siempre, como mencionas, una dinámica de que ya sabemos que el lunes en la tarde la información está disponible, que si dijimos que la íbamos a mandar el viernes, se tiene que mandar el viernes y no el sábado temprano o el domingo en la tarde. Tiene que ser muy consistente. Y la otra cosa que me llama mucho la atención es que eh, yo le interpreto lo que nos comentas como que tenemos que tener información, pero la información no nos sirve de nada si no actuamos basados en ella, ¿no? Como dicen, información es poder, pero solo si la usas. Porque información solamente por el hecho de tenerla no te va a dar nada. Necesitas analizarla, necesitas ver cómo vas a reaccionar a los datos que te está mandando tu explotación. Interesante, interesante. A veces como nutriólogos nosotros perdemos mucho de vista eh, la cuestión de los datos y esta plática contigo, bueno, nos hace eh, retomar eso y darle la importancia que necesita si en algún momento lo hemos dejado de lado. Pues Rodrigo,
la plática por demás interesante, muy buena tu punto de vista. Me parece que nos ha dado, eh, pues, el empujoncito que necesitamos a lo mejor para enfocarnos más en los datos y en realidad darle la importancia que se requiere y usarlos para mejorar nuestra producción. Y bueno, ya para terminar, no sé si tú tengas algún profesional, algún conocido tuyo que te gustaría o que pienses tú que podría ser un buen invitado para tenerlo en el siguiente o en alguno de nuestros episodios del Cerdo Cast. Sí, sí, hay un médico veterinario, buen amigo mío, y que yo he podido ir viendo cómo ha progresado a través de los años. Él se llama Roberto Izaguirre, Ok. ¿verdad? Él se ha enfocado mucho a la parte de salud en granjas de cerdos. Yo creo que podría ser una persona que le puede aportar mucho a las personas que escuchan este podcast. Perfecto, pues por ahí a lo mejor te vamos a estar dando lata para que nos pases la información y contactar con él a ver si nos hace el favor de participar con nosotros. Pues esta plataforma ha servido mucho, nos da, como te digo, muchas nuevas ideas, nos refresca lo que a lo mejor en algún momento no perdemos de vista. Y bueno, Rodrigo, no me queda más que agradecerte tu tiempo, agradecerte que hayas compartido con nosotros tus experiencias. Por demás interesante cómo te involucraste tú en la porcicultura. Y bueno, gracias nuevamente por haber participado con nosotros. Y pues no sé si tengas algún comentario final tú para terminar. No, pues realmente invitar a los productores que todavía no han dado ese paso a que naveguen un poco más sobre la información dentro de su granja. No conozco al día de hoy una granja que se haya metido a trabajar la información y que le haya ido mal. Tampoco conozco al día de hoy, afortunadamente, algún cliente que haya ingresado a Pignose o a un software y que haya dado el paso atrás porque no era lo que estaba buscando. Entonces, hay mucha oportunidad, pero quiere un poco de nuestra parte. Perfecto, pues Rodrigo, gracias nuevamente y estamos en contacto y como yo siempre les digo a todos los invitados, ojalá que algún día por ahí coincidamos en alguna reunión para ya poder platicar personalmente. Y bueno, pues con esto me despido, ya nos despedimos de todo y nos vemos por ahí en el siguiente episodio de Cerdo Caso. Hasta luego.